Hola, somos Voces Plateadas y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Y para desarrollarlo, hemos invitado a Milagros Llamosa para que nos cuente su experiencia. Katia, gracias por la invitación. De hecho, es un tema importante del que creo no hablamos mucho, pero me encanta hacerlo. Sobre lo que queremos hablar entonces es sobre la muerte, ¿no? Y la tanatología. ¿Tú nos puedes comentar cómo nace tu interés por ello? Bueno, de hecho, el tema está muy ligado a mi historia personal. Yo tuve un proceso de duelo complicado. Mi esposo muere súbitamente de un infarto hace más o menos 5 años. Y en esa búsqueda de acompañamiento, de un poco ver más allá, de resignificar la pérdida, encuentro la tanatología, ¿no? Que cuando estoy en contextos sociales, me preguntan qué eres, y yo soy tanatóloga, y me dicen, bueno, la tanatología tiene que ver con arreglar los cuerpos, o está muy asociado, o sea, el término no está muy asociado a lo que es realmente, ¿no? La idea es acompañar desde la tanatología a las personas que ya tienen un diagnóstico duro, donde ya el camino casi está dirigido hacia el acto de morir, y el tanatólogo es el que acompaña ese proceso. Si bien es cierto, no solo es la persona que tiene un diagnóstico crónico, sino es al equipo, al grupo multidisciplinario de médicos, a quien acompaña, al cuidador, a la familia, para hacer ese tránsito lo más saludablemente posible y abierto, ¿no? Es muy difícil que podamos hacerlo solos, porque a veces no lo hablamos, ¿no? Entonces, la tanatología nos permite acompañar, abrir el tema a la familia, a quien sufre el padecimiento, y acompañar de la mejor manera este proceso que todos vamos a pasar y del que pocas veces hablamos. Entonces, como tú dices, hay un camino por recorrer y el final es la muerte. Y la tanatología nos ayuda a acompañar en ese proceso a las personas que harán ese camino, pero también a los familiares, a los amigos. Pero a todos nos cuesta hablar de la muerte. ¿Por qué crees que nos cuesta hablar del tema? Creo que asociamos el tema de la muerte siempre a duelos y a situaciones que nos remontan al dolor, ¿no? Al duelo. Sin embargo, esta es una situación en la que vamos a estar todos de alguna forma. Todos nacemos, tenemos un ciclo de vida y morimos en cualquier momento. No necesitamos envejecer. Creo que envejecer es un privilegio si logramos hacerlo, ¿no? La muerte nos puede coger en cualquier momento, y creo que hay que andar ligeros, hay que normalizarla. No te digo que hablar en una sobremesa de eso, pero hay que hablar del tema, ¿no? Definitivamente, cuando ya entran los años, algunas personas sí piensan en eso más abiertamente y piden soporte. eh, Generaciones, digamos, personas de menos edad, es más difícil hablar de eso, ¿no? Pero si en las familias buscamos normalizar el tema cuando se van sucediendo las pérdidas de personas que uno ama, porque tiene que haber un vínculo para que haya dolor, ¿no? Esto se va a ir dando casi orgánicamente, ¿no? El hablar del tema, el expresar dolor. No queremos hablar de eso. A mí me pasa mucho que cuando he iniciado este tema en familia, desde mi experiencia personal, han habido varios intentos, inclusive fallidos, para llegar a normalizarlo, pero sin embargo, uno lo va haciendo, ¿no? Va buscando el mejor espacio, va siendo más cómodo el hablarlo. Creo que expresar voluntades, expresar cómo quiero estar al final de mi vida es importante, a cualquier edad, ¿no? No necesitamos tener, una determinada edad o envejecer para hacerlo, ¿no? Eso de andar ligero, de tener claro que tu sentido de vida va a ser distinto si piensas que esto es finito también, ¿no? Es como de cerrar el círculo. Estar muy consciente de eso también te da la posibilidad de enfocarte, de que este sentido de vida parezca también ya este propósito. Y a veces no nos damos cuenta que está muy ligado a cómo vivir y morir, ¿no? Y es sistémico, ¿no? Es como cerrar el círculo. Hablas de la muerte, pero también mientras más consciente eres, también eres más consciente de tu vida, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier momento, lo tengo muy claro, de repente por mi experiencia personal, por mi historia, por la pérdida de Daniel, por todo lo que movilizó en emociones y los cambios en los proyectos de vida, ¿no? Creo que el plan B es importante, pero también el C, que es también el camino del fin, pero de una presencia física, dependiendo de tus creencias, de lo que creas al final,
es que vas a entender y aceptar, ¿no? Entonces, muchos hablamos de los procesos de duelo, de las etapas, creo que es muy conocido, pero cada persona lo vive distinto, ¿no? Y igual el tema y el concepto de muerte que es universal. Creo que en la medida en que normalicemos la palabra, que no la asociemos tanto a dolor, a pérdida, sino como una etapa de transición que la vamos a tener todos, nos iremos más ligeros y será más saludable el proceso, ¿no? Esto último, sobre todo, nos hace pensar que hay que disfrutar los momentos de la hora para estar preparados en el después, ¿no? Y Milagros, en esa experiencia, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las personas, ¿no? Con respecto al tema? De hecho, es importante a la hora de acompañar empezar por la escucha activa, ¿no? No todos tenemos las mismas creencias, no todos pensamos o tenemos una fe o creemos en algo, ¿no? Creo que una de las preguntas más frecuentes es acompañar en el miedo, ¿no? O sea, hay temor a lo desconocido siempre, escuchar, estar. Lo siguiente es la parte operativa. Hay muchas cosas que resolver y a veces no nos atrevemos a hablar con las familias directas. Entonces, eres como un interlocutor de un gran equipo, ¿no? Cuando estamos atravesando situaciones muy duras que comprometen nuestra vida, nuestra salud, es ahí donde hay ese clic para ya acercarnos a ese viaje, digamos, uno de los últimos viajes que podemos tener. Y a veces hay culpas, hay miedos, hay temas que resolver y ahí donde el tanatólogo en ese acompañamiento puede vincularse con los grupos familiares cercanos, con los profesionales de atención, porque también hay dudas sobre, ¿es verdad lo que tengo? A veces escucharlo de otra persona lo dimensiona distinto, resuena distinto, ¿no? Definitivamente hablar, escuchar. Eh, He pasado por muchos acompañamientos en los que la necesidad simplemente de hacer esa escucha activa y ese acompañamiento lo cambia todo, ¿no? Es desde ahí como vas construyendo ese viaje y ese relacionamiento y vas viendo cómo la persona quiere afrontar su final, ¿no? Primero aceptarlo, porque cuesta. O sea, a veces devolvemos eso cuando pasan situaciones trágicas de muertes súbitas donde la persona no tuvo esa experiencia. A veces un poco es devolver, mira, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene en manos, tiene la posibilidad de planificar, tiene la posibilidad de enfrentar esta situación preparándose, hablando. Hay quienes no la tuvieron, ¿no? O sea, el viaje fue rápido y fugaz. Y en ese entendimiento es cuando encontramos que queremos darle sentido a la vida en el día a día y en la calle, a la hora, como lo decías, ¿no? Entonces hay esa necesidad también de disfrutar lo que tienes desde lo más chiquito, la necesidad de entender no por qué me pasó, sino, bueno, estoy en esta situación desde la aceptación, desde la calma, y una necesidad también de dejar todo preparado, listo, de que tu familia también esté bien, porque también piensas mucho en a quién dejas y cómo los dejas, ¿no? Es difícil alguien que ya está en una etapa donde ya cree que ha vivido lo suficiente, cuando de repente le enfrentas a otra edad, ¿no? En otra situación. Pero en todos los casos siempre hay miedo, siempre solo hablar y es terapéutico, es liberador, solo estar y acompañar es mágico, realmente, ¿no? El camino. Y lo que tú puedes hacer en este acompañamiento marca la diferencia definitivamente en ya la etapa final, ¿no? Porque a veces es necesario expresar esa voluntad abiertamente, pero no te atreves. Y el tanatólogo puede ser ese interlocutor para que la familia esté en paz, los que dejas y cómo te vas, ¿no? De esta vida. Qué importante resulta verbalizar, ¿no? O sea, decir lo que se piensa o las dudas que se tienen, porque da tranquilidad, como tú dices, ¿no? Y realizar este acompañamiento, apoyar a las personas que están cerca a la muerte o que quieren estar o tienen familiares cerca a la muerte, ¿de qué manera ha impactado en ti esa experiencia? De hecho, volver a pensar más en la vida
y volver al sentido de vida, ¿no? Creo que el aprendizaje que uno tiene cuando está en estos procesos de acompañamiento es, uno a veces aprende más que lo que da y lo que recibe, ¿no? Eh, los niveles de feedback, a ver, de relacionamiento, de vinculación con alguien que esté en esta etapa, te lleva a un nivel de aprendizaje grandísimo para la vida en general. Creo que a veces no entendemos que no solamente hay un lado emocional, nosotros funcionamos de forma sistémica, ¿no? Somos un ser físico, biológico, pero también emocional, ¿no? Y nos mutilamos y pensamos que la muerte es el ritual, ¿no? Y no, hay todo un proceso que si lo llevamos bien, que si lo llevamos en paz, en armonía, en aceptación de lo que nos va a pasar, lo vamos a transitar mejor. Definitivamente cambia la vida de quien acompaña, porque hay que empezar también por casa, por familia, por hacer de que esto empiece a ser hablado desde tus espacios más cercanos. Creo que es un tema del que muchos no quieren hablar. Me encanta hacerlo hoy, me encanta poder, no solo pensando en voces plateadas, porque ya lo dije, la muerte nos puede agarrar en cualquier etapa de la vida. De repente estamos más sensibles o hay una hipersensibilidad cuando ya envejecemos más, porque sabemos que es el camino que toca. Pero pensar y andar ligero, tratando de tener ese propósito claro de vida, focalizando nuestras energías hacia lo que queremos, también nos va a dar esa posibilidad cuando pensamos en la muerte, ¿no? Y siempre hay temas hasta logísticos, ¿no? A veces me he enfrentado con gente que acompaña, pero desde el cuidado diario, ¿no? Y es difícil también para las personas que se encuentran cuidando a alguien que tiene una enfermedad crónica, autocuidarse y distanciarse un poco de las situaciones, porque pensamos que hay que luchar contra la muerte y a veces hay diagnósticos en los que hay que hablar básicamente de cuidados paliativos, hay que hablar de calidad de vida, y parte de esa calidad en la etapa final es hablar. A veces se dice, no, no hables de eso, ¿no? Como que si no vayamos a morir. Y lo real es que si uno es consciente de un diagnóstico, es consciente de una situación, va a estar más preparado. Pero hay esa evasión. Yo siento mucho esa evasión en varios aspectos, desde la parte médica, ¿no? Porque la ciencia ha avanzado mucho y se nos puede alargar un poco más la vida, pero a veces bajo qué costo, ¿no? Creo que todos tenemos que tomar decisiones libremente, creo que ejercer libertad sobre cómo vamos a estar en esta etapa final, hablarlo con la familia directa, con quienes dejaríamos, para que no dejarles esa carga de qué hacer si te pasara algo y a mí me pasó, ¿no? O sea, habíamos hablado poco de este tema, entonces realmente uno siente como que una gran carga de recordar esas conversaciones donde no fue explícito el tema, ¿no? Quisiera esto, quisiera disponer de esto desde lo material, desde el rito o el ritual, ¿no? Al final de la vida. Entonces creo que sería importante expresar esa voluntad hasta el final, que tú tengas esa libertad para hasta la última etapa de tu vida tomar decisiones, que vengan de ti, en conciencia de tus facultades, ¿no? Y no esperar que nadie decida por ti, ¿no? Y desde lo más básico y operativo, cuidando la parte emocional, cuidando esa transición, cuidando la parte operativa, porque también hay muchos, acá en Perú es todo muy rápido, ¿no? Tú mueres hoy y en 72 horas tiene que estar ya todo el ritual hecho, ¿no? Donde fuera que sea. Y eso también es un shock, porque para quien pasa un proceso de muerte súbita, por ejemplo, es mucho más duro, porque tienes que tomar decisiones rápido. Si estamos preparados y si hablamos, si acompañamos como familia, ni siquiera con un especialista, y ya luego de repente con un acompañamiento especializado, como con un tanatólogo, facilitaríamos mucho más la vida. Creo que nuestra vida tendría un poco más de sentido, de propósito, y de alguna manera cerraríamos ese círculo de vida y muerte, que está muy ligado. O sea, hablar de la muerte yo creo que te hace, o sea, es impensable no relacionarlo con la vida, ¿no? Nacemos y hay un ciclo vital eh, que es básico, pero que también permite la posibilidad y ejercer la libertad para tomar nuestras decisiones siempre, hasta el final, que nadie las tome por nosotros,
que no se disponga de lo que queremos libremente, que nosotros decidamos siempre. Pero para hacerlo hay que hablar y normalizar la muerte como un tema universal, porque nos tocará y nos llegará a todos, es importante. Yo no veo espacios donde hablemos de esto. Siempre en familia se evitan los temas. Yo ya normalicé el tema en mis espacios cercanos, pero todavía cuesta hacerlo, ¿no? Lo hago con amigos, a veces abren los ojos y dicen, pero no, o sea, es importante. Y creo que es un poco este proceso de poder hablar, espacios de conversa, en los que podamos decir, si puedo llegar a alguien porque nunca quiso hablarlo y está enfermo y les dicen siempre que no, va a estar bien. No, no estamos bien. O sea, pero podemos pasarla de todas maneras, podemos pasar esta situación o atravesarla de la mejor forma, ¿no? Siempre decidiendo, ejercer la libertad hasta el final de cómo queremos irnos. Creo que es importante. Entonces es la vida y la muerte, ambas caras, y lo que saco de tu experiencia es hablar y escucharse, ¿no? Es lo clave. En el entorno de la muerte están muchas personas involucradas y tienen un rol importante, cuidadores, amigos, familiares, tú ya lo has mencionado. ¿Qué tres consejos claves o tres recomendaciones claves harías a estas personas que juegan un rol tan importante frente a la muerte? Creo que primero la vinculación desde el respeto y de la verdad. Sí me ha pasado que hay situaciones en las que no hay que decirle todo, hay que decir una verdad media, cuando hay un diagnóstico duro que afrontar, ¿no? Entonces, el vincularnos desde la verdad en la situación o en la condición que tiene el enfermo o la persona que está en un proceso ya crónico. El trabajo multidisciplinario ayuda mucho. No somos cuerpo físico, somos mente, también hay un lado espiritual, ¿no? Dependiendo de las creencias. Articular a todos los agentes que están cerca a la persona, que estamos hablando del grupo familiar cercano, el equipo médico, los cuidadores. Definitivamente en Perú el tema de cuidados paliativos no está muy desarrollado, pero al final de la vida también hay especialistas que trabajan muy de cerca, los geriatras. Si humanizáramos más a los médicos en este tema, ¿no? Si no, a veces el médico cuando te da un diagnóstico o te lo suelta muy fríamente y cree que está hablando con con la maceta porque la planta tiene vida, o simplemente evita hablarte abiertamente del tema. Entonces creo que esa vinculación desde la verdad, desde las libertades es importante. El trabajo multidisciplinario de los diversos profesionales que están en esta última etapa también, ¿no? Los cuidados paliativos de los que ya hablé, el pensar en el tanatólogo como un articulador de todo este cuidado, ¿no? El respeto es básico hacia las creencias, el hablar de esa humanidad y de ese lado espiritual también, que en lo que creas, o sea, en el Dios que creas, en tu fe, ¿no? Pero siempre al final de la vida uno, si es consciente de cómo va nuestra salud y si hay que atravesar un diagnóstico crónico, piensa en algo más, ¿no? O sea, hay muchas experiencias en las que uno va viendo que siente que la vida o la muerte no es el fin, ¿no? O sea, pero vamos a basarnos en las creencias de cada uno, ¿no? No vamos a imponer nada, vamos a acompañar, vamos a transitar el proceso más ligeros, más conscientes y vamos a expresar voluntades genuinas, ¿no? Y con respeto de quienes interactúan alrededor tuyo. Creo que así aliviamos cargas, tanto personales como familiares. Creo que así los rituales van a ser más genuinos también y van a responder a decisiones personales que hemos expresado abiertamente en una etapa en la que somos conscientes, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser. Entonces, este acompañamiento puede aperturar un tema que al final resulte para todos importante y trascendente para esta transición que vamos a hacer. Y podríamos seguir charlando mucho más sobre este tema tan interesante y que es tan parte de nuestra vida. Muchas gracias, Milagros, por tu tiempo, por dedicarnos este momento para saber un poco más de un tema que nos interesa a todos. Les agradecemos. Hasta otra oportunidad.